buenas tardes, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Hoy vamos a tener un estudio muy hermoso en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, donde maravillosamente Dios se revela como el Dios encarnado, Jesucristo el Dios encarnado, Jesucristo el Dios 100% humano, 100% Dios. Es importante que nosotros reconozcamos que la vida del hombre continuamente está siendo escudriñada por Dios. La vida de cada uno de nosotros está siendo probada por el Señor. Y nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito es obedecer a Dios, es tomar una decisión de ser amigo de Dios o ser enemigo de Dios. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia y gracia, delante de ti venimos, amado Señor, pidiéndote que nos ayudes, Señor. Nosotros somos de hoy, pero tú eres el Dios de la eternidad a la eternidad, Señor. Tú conoces todas las cosas. Nosotros, Señor, tenemos una gran ignorancia, Señor, y no conocemos, Padre Celestial, sino muy pocas cosas. Te pedimos a ti, precioso Dios, que nos des sabiduría, revelación y entendimiento en el discernimiento de tu voluntad. Que nos ayudes a comprender, Padre Celestial, porque la vida muchas veces la vivimos de una manera totalmente equivocada, totalmente desenfocada. Ayúdanos a comprender que esta vida que nos das 70, 80, 90, 100 años, es solo una etapa en la cual tomaremos la decisión de en dónde pasaremos a vivir nuestra eternidad. Permite, Padre Celestial, que esa sabiduría llegue a cada uno de nosotros y podamos entender, Señor, que simplemente este es el terreno de prueba en el cual se toma la decisión eterna. Ayúdanos a tomar la decisión correcta. Permite, Padre Celestial, en este tiempo, Señor, que por cosas sobrenaturales y a la vez extrañas estamos refugiados y encerrados en nuestros hogares con la compañía más hermosa que es la de nuestra esposa y nuestros hijos. Y te pedimos, oh Señor, que nos des sabiduría para entender, Señor, que estamos escondidos porque alguien está al acecho de nosotros. Y es una amenaza real y ha matado mucha gente alrededor de nosotros. Clamamos a ti, oh Dios, por misericordia. Te pedimos, amado Dios, que tú nos protejas, Padre Celestial, porque esta pandemia, Señor, ha causado ya muchos muertos y muchas veces nosotros somos necios y no entendemos que las advertencias son reales, que si nos dicen que nos quedemos en la casa por nuestro bien, realmente es por nuestro bien. Ayúdanos a ser obedientes y a ser cuidadosos de las cosas, Señor. Oramos, Padre Celestial, por toda la gente que está expuesta, Señor, y también nosotros estamos expuestos, Señor. Ten misericordia, Padre Celestial, de la policía, ten misericordia del ejército, ten misericordia de los médicos, enfermeras, los paramédicos. Ten misericordia, Señor, de todos nuestros hermanos preciosos, Señor. Por tu gran amor, por tu gran bondad, líbranos del mal, oh Dios amado. A ti, a tu misericordia, Señor, nos acogemos, apelamos a tu buena voluntad, oh Dios nuestro, y te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial. Guarda, Señor, a todos tus hijos, Señor, y ayúdanos a comprender, Padre amado, que no hay un lugar, no hay un refugio mejor que bajo la sombra del Altísimo. A ti pedimos, Señor, que nos ayudes a entender más y más de tu palabra, de tus dichos maravillosos y profundos, y que nos bendigas con entendimiento en ella, Señor. En tus manos nos encomendamos, dándote gracias, preciosísimo Señor, en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17.
Versículo 1 en adelante dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Aquí tenemos la élite de Jesucristo: Pedro, Jacobo y Juan. Y se va con ellos a un monte aparte a permitirles a ellos pasar una experiencia maravillosa y algo sobrenatural. ¿Por qué Jesús tenía un grupo especial? Porque ellos tuvieron una actitud especial hacia Dios, más especial que sus demás hermanos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Qué maravilloso es esto. ¿Quién es Jesús? Para muchas personas Jesucristo es un personaje histórico, para otras es un personaje religioso, para otras, como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Es importante que Jesucristo sea mi Señor y mi Dios si quieres que Él haga algo por ti. Porque si no es tu Señor y tu Dios, entonces no hará nada por ti. Y dice: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como luz. Jesucristo toma su gloria y se manifiesta delante de ellos para mostrarles que Él es el Mesías, que Él es el Dios de los hebreos. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Moisés representando la ley y Elías representando los profetas, la ley y los profetas unidos en Jesús. Jesucristo, la última palabra de Dios al mundo. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo, manifestado como el cumplimiento prodigioso de todas las profecías. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí está Pedro hablando cosas. A veces Pedro era bastante disparatado y a veces era muy acertado. Aquí estaba un poco disparatado. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué maravilloso versículo y qué maravillosa manifestación de poder en donde el Padre manifiesta que Jesús es el Hijo amado de Dios y nos ordena claramente a él oír. Esta es la declaración de Dios acerca de su Hijo y la ordenanza del Padre sobre el Hijo a quien nosotros debemos prestar atención. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Por qué? Porque no hay quien vea cara a cara a Dios y viva. Y entonces, siendo como eran amigos de Jesucristo, tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y es importante que nosotros temamos a aquel que pone el castigo y lo ejecuta. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Qué maravilloso es esto, y es: nosotros tenemos un abogado ante nuestro Padre, que es a Jesucristo, el Hijo de Dios, que intercede por nosotros a la diestra de Dios. Y alzando ellos los ojos, a nadie miraron, sino a Jesús solo. Esto es algo maravilloso. Jesús se revela como el unigénito Hijo de Dios. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, 5. En Filipenses 2, 5 leemos lo siguiente. Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que nosotros debemos cultivar y desarrollar la actitud de la obediencia absoluta a la palabra de Dios y a su voluntad. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros nos llamamos cristianos, pero realmente a veces desconocemos el significado de este término. El nombre cristiano quiere decir el que es semejante a Cristo, el que imita a Cristo, el que es como Cristo. Y Dios nos dice que nosotros debemos ser obedientes como Cristo. Volvemos a Mateo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Aquí tenemos en este versículo 9 cómo Jesucristo tenía muy claro su propósito en la vida. Él venía a vivir y venía a morir por aquellos que creerían en Él. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Jesucristo les dice que efectivamente ellos conocían las profecías y el profeta Elías debía de venir antes que viniese el Mesías. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 14. Lucas 1:14. Dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 14, le está hablando el ángel al sacerdote Zacarías. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque Zacarías no tenía hijo, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, es un nazareo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, se irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí tenemos nosotros algo muy curioso, el anhelo de Dios que nosotros tengamos buenos hijos, y que nosotros seamos buenos padres, y que nosotros seamos obedientes, nuestros hijos y nosotros como padres, y que todos nosotros temamos y adoremos a Dios como se debe hacer, conforme a la palabra de Dios. Qué maravilloso que cuando vino Juan, el propósito de Juan era preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Qué curioso que hoy tengamos tiempo para limpiar tanto que ya no hay más que limpiar, y para arreglar, arreglemos nuestra vida con Dios. Nos han encerrado en nuestras casas con nuestra familia, mejoremos nuestras relaciones interpersonales. Como si Dios quisiera que los hogares se llenasen de amor, de comprensión, de armonía, de dulzura, de ternura, como si Dios quisiera que nosotros reflexionáramos en nuestro diario vivir para vivir de una mejor manera. Y definitivamente ese es el propósito de Dios. Volvemos a nuestro eje de estudio en Mateo 17.
Y dice, mas os digo el versículo 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron como con él como quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y efectivamente Juan el Bautista vino con el espíritu y el poder de Elías y fue un predicador quien dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y él mismo testificó, yo no soy el Cristo, el que viene después de mí, que es antes de mí porque era primero que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Un lunático es una persona que tiene cambios bruscos de carácter, algunas veces por enfermedad y otras veces producto, como en este caso que vamos a leer, por una posesión, por un tormento demoníaco. Pero volvamos a leer, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, acá tenemos algo maravilloso. Hitler odiaba a los judíos sobremanera porque no se arrodillaban delante de los hombres. Pero este hombre llegó y se arrodilló delante de Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente quién era. Él sabía que estaba delante ¿de quién? De Dios. Y el Señor acepta esto porque Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Aquí tenemos una persona muy enferma y tenemos nosotros maravillosas y preciosas promesas que tenemos en la palabra de Dios acerca de las enfermedades y lo maravilloso de las sanidades. Ahora dice acá el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¡Qué poder tan maravilloso! ¿Quién es este? Ese es mi Dios. Para mi Dios no hay nada imposible. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Maravilloso. El poder de Dios, el poder de la fe es algo indescriptible, es algo maravilloso. Evangelio según San Lucas, vamos a Lucas 10:16, un poquito adelante. Lucas 10:16, San Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10:16 dice así, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Maravilloso. ¿Qué significa esto? Cuando un mensajero de Dios habla la palabra de Dios, no habla su propia palabra, habla la palabra de Dios, habla en nombre de Dios. Y el que desecha esta palabra, no desecha al mensajero, desecha al que envió el mensaje. Volvieron los 70, había mandado 70 discípulos a predicar el evangelio con gozo, diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Para ellos esto era algo increíble, espléndido.
Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué significa esta palabra y esta promesa tan preciosa? Un verdadero creyente, un siervo de Dios obediente, que tenga la fe suficiente, podrá orar por los enfermos y ellos sanarán. No somos nosotros los que hacemos el milagro de sanidad, es el poder de Dios que nos usa como canal y actúa. Es Dios mismo. Y es maravilloso que nosotros tengamos esta gracia. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero hay algo más maravilloso en esta expresión, y es el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Tienes tu nombre escrito en el cielo? ¿Cómo escribimos nosotros los seres humanos nuestro nombre en el cielo? En el cielo hay un libro que se llama el libro de la vida. Y el que tenga su nombre escrito en el libro de la vida y lo mantenga hasta la muerte, será salvo. Entrará al paraíso de Dios. Y el que no, no. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios es un Dios que nos mandó su palabra para que nosotros la estudiemos y la conozcamos, para que comprendamos cuando obramos bien qué recompensas tendremos, pero cuando obramos mal qué castigos mereceremos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo soy escrito en el libro de la vida? Pidiéndolo con la boca y creyéndolo con el corazón. Cuando yo le pido al Señor de todo corazón que perdone mis pecados y que me inscriba en el libro de la vida, el Señor misericordioso y clemente perdonará mis pecados y escribirá mi nombre en el libro de la vida. De ahí en adelante es como cuando te matriculas en la universidad. Debes asistir a clase, debes presentar parciales, debes pasar los parciales. Estarás siendo probado para ver si eres digno del llamamiento celestial. Volvemos a Mateo capítulo 17. Dice el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tomar disciplinas espirituales para ser fortalecidos espiritualmente. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Este versículo 22 y este versículo 23 nos habla muy claramente que Jesucristo era muy conocedor de su labor. Él sabía perfectamente a qué venía y él conocía exactamente en qué tiempo ocurrirían todas estas cosas. Todo lo que le ocurriría. El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, pero para salvar lo que se había perdido debía volver a comprarlos, debía pagar por ellos. Y él pagó el precio, porque la paga del pecado es la muerte.
y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Él murió, el justo por los injustos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cristo Redentor y Salvador vino y salvó a todos los que quieren ser salvados. A todos los que se esfuerzan cada día, a todos los que aman al Señor y obedecen sus mandamientos, a todos los que deciden vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Llegamos ahora a la última parte de este precioso capítulo. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué era esto? El impuesto al templo. ¿Qué era el impuesto al templo? Pues era el impuesto para pagar todas las cosas que se hacían en el templo, los sacrificios, ofrendas, las situaciones de aseo, de limpieza, de todo, muchas cosas se tienen que pagar. Y le mandan decir, le cobran a Pedro y le mandan decir a Jesús que también debe pagar. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. ¿Qué quiere decir todo esto? La simple lógica y la verdad. Jesucristo es Dios, es a Él a quien nosotros debemos pagarle nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestra honra. Y lo que Él le dice, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? De los extraños. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Sin embargo, Jesucristo maravillosamente no es contencioso. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es algo maravilloso, y la Biblia es un libro supremamente revelador de verdades muy, muy preciosas, grandes y maravillosas. Jesucristo era pobre. Si hubiese tenido Jesucristo dinero, hubiese dicho Judas, pague, que plata hay en abundancia. No había. Y Pedro era pobre. Pedro tampoco tenía. Y Jesucristo lo sabía. Y le dice, ve y saca tu anzuelo, échalo al mar. El primer pez que saques, ábrelo y sacarás un estatero. Paga por mí y por ti que tampoco tienes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, pagad al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Maravilloso es esto, porque muchas veces nos quejamos mucho y es parte de nuestra humana debilidad en cuanto al dar. Cuando nosotros vemos al Dios de la Biblia, es un Dios que da abundantemente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser generosos. Dios quiere que nosotros aprendamos a honrar a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de todo árbol que se planta es que dé fruto.
Y el anhelo de Dios es que nosotros aprendamos a ser buenos, generosos, amables, llenos de frutos. Estamos pasando por una situación que cada día nos va a demandar más. Y es una situación en la cual unos van a estar más preparados que otros. Mientras puedas y según la fuerza que tengas, ayuda a los que tienen necesidad. Abre tu corazón y abre tu mano y da con amor, con generosidad, con desprendimiento. Porque tristemente la muerte nos hace soltar lo que en realidad no es nuestro ni podemos retener. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida de obediencia, una vida de rectitud, una vida llena de la gracia de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes, amando la palabra de Dios, amando la obediencia, sin buscar pretextos para desobedecer, sino muy por el contrario, buscando diligentemente la obediencia como arma para ser bendecidos. Que Dios llene la vida de cada uno de ustedes de su divina presencia. Que el Espíritu de Dios les revele cada vez y cada día su voluntad. Que día a día sus corazones sean llenos de la paz y de la presencia y la misericordia de Dios. Y que Dios mismo nos consuele, nos sostenga, nos defienda y nos ampare. Vamos a hablar. Maravilloso Señor, Dios de poder y de gracia, en tus manos, Señor, colocamos nuestra vida, preciosísimo Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu poder. Permite, Padre Celestial, que podamos levantar nuestros ojos al cielo y contemplar al invisible, porque tú estás en todas partes, Señor. Porque tú eres real, porque tú, Señor, eres un Dios que ama a los que te aman, que defiendes a los que son tus hijos, que guardas, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a aquel que te teme y te obedece. Tú dijiste, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas subsisten. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre nuestro, ten misericordia de cada uno de nosotros. Levanta tu mano y bendícenos. Cúbrenos, Señor, con la sombra de tus alas. Gracias te damos, oh precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. No se les olvide registrarse, porque es muy gratificante, es muy triste que uno predique y uno tenga que predicar ante un celular, pero es algo un poquito que uno dice, mira, los hermanos están ahí, porque a veces uno ve, hola pastor, Dios lo bendiga, aquí estamos pastor. Eso es un consuelo maravilloso, así que tengan buena tarde y que Dios los bendiga.